Hablemos del Señor la Muerte o más conocido como San la Muerte. Mucha gente le tiene muchísimo miedo a él y de hecho es algo que yo entiendo, por eso quiero hablar de mi experiencia. Yo también le tenía muchísimo miedo, pero al mismo tiempo siempre tuve mucha conexión y mucha intriga con respecto a lo que es la muerte en general. De hecho, mis alumnos son testigos que yo he hecho un montón de cursos referentes a la muerte, como por ejemplo el curso de mediumnidad, donde no solamente hablamos de cómo ser medium, de cómo comunicarse con los espíritus, sino que profundizamos en el duelo, en qué pasa con los que quedan, o sea, con la familia, cómo es el duelo, a nivel psicológico, cómo es el duelo desde la tanatología. De hecho, estudié tanatología, incluso creé el Reiki tanatológico, que es un Reiki, o sea, es una sanación, o sea, es basado en el Reiki Usui, es sanación a través de las manos, pero en el momento que la persona está por trascender o que está pasando algún proceso, alguna especie de duelo o transformación. Y así he hecho un montón de cosas. De hecho, estoy escribiendo otro manual, que es el manual justamente también de San la Muerte, con mi magia, con mi impronta, por supuesto. Y así he hecho un montón de cosas, cursos de espiritismo, o sea, es como que estoy muy metida en el tema y por supuesto vengo estudiando ya hace un par de años, de unos 2 3 años, a San la Muerte porque realmente me llama la atención desde muy chiquita y nunca me animaba justamente por miedo y eso es lo que hoy quiero traerles, para quitarles un poco ese miedo que uno le tiene, ese miedo ancestral a la muerte o la personificación de la muerte cuando vemos un esqueleto con capa negra y que impone una energía oscura, obviamente a uno le da miedo. Así que yo los puedo entender si realmente sienten esta sensación de rechazo o como de que es una energía oscura y realmente todas las deidades o entidades o energías oscuras van a emanar una pesadez, sobre todo la energía de la muerte. ¿Cómo es la energía de la muerte? Sentimos rechazo hacia ella, primero por desconocimiento y segundo porque tiene una energía de densidad, esta energía de putrefacción, de duelo, de llanto, de tristeza, de pérdida. Obviamente es un miedo de lo más ancestral y de lo más normal, porque justamente le tememos a lo que es desconocido. La muerte es uno de los más grandes misterios del universo, por lo cual si bien hay estudios y ahora están saliendo un montón de cosas y están saliendo un montón de cuestiones a la luz, incluso a nivel científico, como por ejemplo el estudio de las SM, que son las experiencias cercanas a la muerte, personas que han muerto por minutos y que han contado su experiencia, si bien nos estamos acercando a cuestiones referentes a la muerte, aún así ese miedo es ancestral y muchas veces justamente nos lo llevamos a la tumba, hasta el día que morimos tenemos ese miedo. Y la idea de contarles un poquito mi experiencia es para que ustedes también dejen de tenerle ese miedo que, como digo, en parte es natural. Bueno, yo vengo trabajando el tema de la muerte desde hace mucho tiempo. De hecho, me ha tocado estar cercana a personas que o están por perder a alguien o me ha tocado perder a muchas personas queridas, sobre todo familiares. Y he estado como en ese proceso, ¿no? De estar en el momento de que la persona va a trascender. Y realmente eso me enseñó muchísimo, me acerqué muchísimo también a la energía en general de la muerte, porque es una energía. Y de hecho así como existe la energía de la muerte, existe la energía de la vida y ambas están conectadas. A ninguna tenemos que temerle porque las dos son necesarias y son complementarias, como todo en este universo es yin y yang, todo es luz y oscuridad, vida y muerte. La cuestión es que a mí San la Muerte se me acerca en realidad desde pequeña, nunca había contado esto así públicamente, lo he contado a mis alumnos, pero nunca lo conté por acá, por TikTok, por ejemplo. Cuando yo era chica, que de hecho esto va a ir en mi libro que estoy escribiendo sobre él, mi abuelo, que era una persona que había vivido en el campo, precisamente en la provincia de Tucumán, que si bien ahí no se lo cultúa tanto, se lo cultúa más en las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, que de hecho mi papá, mi abuela y mi bisabuela eran de Chaco, pero eso es otra historia aparte, que también tiene que ver, en el caso de mi abuelo, nació en Tucumán. Cuando yo era pequeña, él me contaba una historia donde yo recordaba parte de la historia siendo adulta ya, y mi abuelo, por supuesto, ya falleció en el 2015, hace un par de años. Él me contaba una historia donde yo recordaba solamente esta parte que les voy a contar, donde era una sala enorme donde se encontraban velas, algunas eran todas velas blancas y algunas estaban pequeñitas, ya a punto de apagarse, otras estaban bien enteritas y tenían tiempo todavía. Había llamas que titilaban más, otras menos, otras que ya estaban ahí por apagarse, por consumirse.
y él me contaba que la muerte, en este caso era San la Muerte, custodiaba este lugar, ¿no? Y que cuando él apagaba una vela era porque alguien iba a fallecer y que cuando él encendía una vela era alguien que había nacido. Y esa historia yo después leyendo los libros de San la Muerte la termino encontrando y termino atando cabos de cómo muchas veces las deidades, las entidades, las energías nos acompañan desde pequeños y nosotros no tenemos ni idea. A mí esa historia me fascinaba y se la pedía a mi abuelo que me la cuente una y otra vez. Bueno, y después con los años uno se va enterando de cosas, como por ejemplo, yo sabía que mi papá había nacido en Chaco, bueno, mi abuela también, esto por parte de mi viejo, de mi papá, él nació en Chaco, mi abuela por supuesto también y mi bisabuela también, la cual cultuaba al santo. Entonces estas cosas yo me las fui enterando con los años, con el tiempo, porque realmente son cosas que muchas veces la familia tapa para que no se sepan. Pero bueno, en esas zonas, como les digo, es prácticamente imposible que no lo cultiven porque todo el mundo, la mayoría, cultúa San la Muerte en Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones. Y bueno, después de todas estas cosas que yo me voy enterando y que siempre me fascinó, yo no sabía por qué me fascinaba tanto la muerte, a pesar de que me daba mucho miedo, por qué me fascinaba tanto, por qué me intrigaba, por qué en mi trabajo yo incluía cosas que tenían que ver con la muerte. Y bueno, con el tiempo yo empiezo a soñar con el santo, muchas veces no le daba importancia o decía no, esto tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con mi miedo a la muerte, hasta que directamente él se me presenta y se empieza a manifestar. Primero empezó la Santa Muerte y después empezó él, en realidad él antes, pero ya una vez que yo hice una conexión profunda con la Santa Muerte, que tengo otro story time por ahí, lo subí a Instagram, creo que solo a Instagram porque por acá me bloquearon el video. Básicamente mi conexión, después de que llegué a conectar con ella, mi conexión con él se volvió más fuerte, empecé a investigar sobre la corriente de 218, donde lo cultúan como Kashin y Kalmana, y me di cuenta que en realidad el santo se aparece muchas veces en sueños, esto también para que lo sepan porque una chica que me estuvo contando que lo soñaba mucho, cuando aparece en sueños muchas veces es para conectar con nosotros porque nos eligió, porque quiere trabajar con nosotros, muchas veces es para advertirnos de algo, ya sea advertirnos de una brujería o advertirnos de que hay una persona que nos quiere atacar, o incluso advertirnos de que no nos metamos con alguien que trabaja con él, o sea, puede ser por diversas cuestiones, pero cuando lo soñamos así constantemente tiene que ver con que hay un match ahí, una conexión importante. Así que si empiezan a conectar con él, no tengan miedo porque no es una entidad ni buena ni mala, es como cualquier deidad con la que conectamos, es sumamente dual, como incluso nosotros tenemos luz y sombra, y todas las entidades, deidades y energías son como una personificación, como arquetipos del comportamiento humano, y la muerte es algo sumamente humano y necesario. Entonces no tienen que temerle, esta energía nunca les va a pedir que hagan cosas negativas, al contrario, es sumamente justo, sumamente justo. Eso es lo que estoy experimentando con él. El nivel de justicia que hay en estas energías es impresionante. Y todas esas cosas negativas y oscuras que por ahí hace la gente no son más que justamente nuestra propia sombra, pero no es la entidad o la deidad en sí. Eso quiero que quede sumamente claro. Y que es más, cuando uno conecta con la energía, todo ese miedo, ese rechazo, esa densidad que sentimos en un principio se va completamente y se convierte en una conexión tan profunda, y también esa conexión nos lleva a tener mucha sabiduría y conocimiento acerca de estos temas. Y bueno, para finalizar les quiero decir, para aquellos que no saben el origen de El Señor la Muerta, y me gusta decirle así, es una mezcla, porque muchos dicen, sí, fue un jesuita. Eso es como decir que la mitología de las deidades o las leyendas y las historias que cuentan no es 100% verídico. O sea, eso es una opción de todas las historias y leyendas que hay sobre él. Él es una mezcla incluso de Jesús. O sea, no digo que sea Jesús, sino que me refiero al sincretismo que hubo con todas las culturas que se mezclaron. Él es autóctono de Argentina, pero se mezcló ahí Jesús, Eshu de Brasil, Tupac, que es de los indios autóctonos de acá de Argentina, o sea, de los pueblos originarios. Es como una mezcla de incluso las deidades que ellos tenían, además del dios Tupac, que era el dios, el creador del universo, el creador de toda esa energía universal. También
lo fusionaron con las deidades o energías que ellos creían en ese momento, que también tenían que ver con la vida y la muerte. Entonces, como una mezcla de todo, ¿sí? De Yu, de Tupá, de las deidades guaraníes, de Jesús, de un montón de culturas, ¿sí? Y ahí recién nace en la muerte la figura, incluso como la vemos del monje, con la capa, porque hay una historia de él como monje